Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El mundo al cual no debemos amar, según el autor de esta carta, es aquel que se opone al plan de Dios, y nos da algunos ejemplos: la lujuria, la ambición y el materialismo. Pero podemos construir una lista mucho más amplia que incluirá siempre la oposición de la muerte a la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en el nacimiento de Cristo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nuevo nacimiento de tu Hijo unigénito en nuestra carne nos libre de la opresión con que nos domina la antigua esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, aquí entonces tenemos la continuación de lo que hemos escuchado anteriormente del anciano Simeón, que glorificaba también a Dios. Y aquí ahora tenemos a esta mujer, Ana, hija de Fanuel de la familia de Asher. Mujer, dice, entrada ya en años. Queridos amigos, mujer entrada en años. Primero tenemos que mirar un poco lo que significa para nosotros un camino, de lo que podemos entender como la experiencia de la vida, de lo que nosotros podemos mirar también como el Antiguo Testamento. Cuando dice o describilla de cocuña goabe, lleva cocuña caraí goabe, entrada en años significa una mujer que siempre estuvo escuchando la palabra de Dios, la promesa de un Dios que nos hacía caminar y nos hace caminar en la historia de la salvación. Agoabe ella caseñan de lleva a través del Evangelio de Lucas naabe. Y catuma ñandela yeyapono añajenduno peñande yarañe ñajenduno a los profetas, ñajenduno a las promesas de un Dios que nos quiere y que nos ama. Naabe. Hoy coma gato. Ave un guajema ñandé en maná esta gracia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos regala aquello que nosotros necesitamos verdaderamente para hacer un camino de santidad. Y entonces la va describiendo. Ella había permanecido viuda y tenía 84 años. La edad entonces también significa para nosotros, queridos hermanos, todo lo que significa el acumular la experiencia, el acumular un camino de salvación, el acumular una historia que Dios va sembrando en nuestra familia. Yande yarago oñeena, añande yarago oyeshakaina, añande yarago poco a poco, ¿verdad? Cuando vamos entrando en la experiencia de la vida, podemos ir descubriendo que Dios nos ama verdaderamente, que Dios nos quiere verdaderamente. Yo ahora cumplí 29 años de vida sacerdotal, ¿verdad? En estos 29 años de vida sacerdotal, queridos hermanos, escuchando a tantas personas, escuchando a tantas familias, escuchando a tantos jóvenes, en diversas situaciones, niños, etcétera. Situaciones complicadas y situaciones también de alegría, situaciones de tristezas y situaciones también de mucha euforía, ¿verdad? Todo esto, queridos amigos, nos hace ganar esa experiencia, había sido, de que este Dios nos ama a todos. Y Dios nos va llamando por diferentes caminos. Dios nos va llamando a todos nosotros por diversas situaciones de la vida. Para con algunos son situaciones más duras, para con algunos situaciones más drásticas, pero para otros, queridos amigos, verdaderamente situaciones de alegría, de triunfo, de empeño, de dedicación, ¿verdad? Y esto es lo que sucede con esta mujer, 84 años, y ella es capaz de descubrir en su caminar todo lo que Dios ya había prometido, todo lo que Dios había dicho para su pueblo. Y ahora, ella que no se apartaba del templo, ella que no se apartaba del camino de Dios, a oñemoino, bebé, a endujina,
Vaya la 84 años allí bajo Endusa, pues la oñembo ya bebé, nada más y nada menos que José con María y que le están trayendo a su propio hijo. Ella estaba en el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Estos son otros elementos que también nos ayudan a cada uno de nosotros para que podamos entender que Dios se va manifestando, pero que también nosotros tenemos que tener el corazón abierto y tenemos que tener el corazón preparado. Aquí lo que significa oración y lo que significa el ayuno quiere decir, queridos amigos, que nosotros también preparamos nuestra propia vida para escuchar, para saber, para entender qué Dios nos dice, qué Dios nos pide. Pero somos nosotros entonces quienes tenemos que hacer este esfuerzo también, así como hace Ana, hija de Fanuel. Y lo más lindo, queridos amigos, después, al final, esta mujer, después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, María y José ciertamente vuelven a su ciudad, a Nazaret, en Galilea. Y viene la consecuencia para nosotros también, y que ojalá en este tiempo de Navidad, porque ñandella imagina guria lleva peñan de yara o uma, geñoima peñan de ñeame, geñoima peñan de recobebe, geñoima peñan de rogapube, geñoima imagina peñan de netame lleva se yo que fuera. Entonces, si el Cristo ha nacido, ahora viene y con esto concluye y cierra el darnos cuenta que había sido es todo un programa de vida, que todo es un programa y plan de salvación que se ha realizado y se realiza en la persona de Jesús, en la medida en que también nosotros estamos abiertos a la gracia de un Dios que nos quiere. Y entonces dice el evangelista Lucas, terminando, el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Ñamunga cuáquena permita llevarse yo que fuera. Ani que ya ya reíte upebe lleva. Ani que omal no ñan de huila ñan de mitad. Ñamunga cuá hayagüero guatá lleva peñan de yara rupibe. Pemita uva ma cue peñan de roga pube. Y así también otro elemento, otra palabra que utiliza, se fortalecía. Vamos a procurar fortalecernos con la gracia y el regalo de Dios como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y esto es entonces lo que nos traerá la sabiduría. Sabiduría para regir nuestro mundo, para regir nuestra sociedad, regir nuestra familia. Y sobre todo, para vivir desde el gratis, es decir, la gracia de Dios que está en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la paz y vivan en el amor sincero, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer